El naufragio más famoso de la historia, el del transatlántico Titanic en 1912, todavía guarda muchos secretos, pero algunos objetos que pertenecían a sus pasajeros y tripulantes, encontrados en el fondo del mar, guardados durante años en casas o rescatados junto a los cuerpos en el océano, pueden revelar pequeños fragmentos de este trágico incidente. En este video veremos 10 tesoros recuperados del Titanic que te dejarán con la boca abierta. Violín de Wallace Harley. El instrumento musical que perteneció al violinista Wallace Harley, de la banda del Titanic, se convirtió en la pieza rescatada más cara vendida hasta la fecha, por unos $24 millones en 2013. Fue encontrado en una bolsa junto al cuerpo del músico en el océano después del naufragio, según relatan los sobrevivientes. Mientras el barco se hundía, la banda del Titanic continuaba tocando para calmar a los pasajeros. Esta escena fue inmortalizada por el director James Cameron en la película sobre el barco en 1997. Wallace murió junto con los otros 7 músicos. El violín fue un regalo de Maria Robinson, prometida del músico, quien lo conservó hasta su muerte. Luego pasó a manos de la hermana de María, quien lo donó al Ejército de Salvación. Un profesor de música de la institución guardó la pieza y luego se la dio a una alumna en la década de 1980. Su hijo lo encontró cuando limpió el desván de su madre y lo guardó en su ático hasta 2006. El reloj de un empleado postal. La pieza fue encontrada junto al cuerpo de Oscar Buddy, un empleado de la red postal del Titanic, 10 días después del naufragio. El reloj de bolsillo se detuvo cuando cayó en el agua helada y sufrió daños en el cristal y la cadena chapada en oro. Se cree que una marca en el mostrador del reloj es la sombra de la aguja de las horas, impresa en el momento en que cayó en el agua helada. Cuando el transatlántico comenzó a hundirse, Oscar y otros 4 colegas intentaron salvar cientos de bolsas postales, llevándolas al puente superior. El reloj fue devuelto a la viuda del empleado postal y luego fue subastado a coleccionistas privados. El año pasado, la pieza se vendió por aproximadamente $112,000 estadounidenses. Carta de un pasajero de primera clase. Sin saberlo, el pasajero de primera clase Alexander Oscar Holbersen escribió, un día antes de que el Titanic se hundiera, una carta que pasaría a la historia. Dirigida a su madre, él escribió, si todo sale bien, llegaremos a Nueva York el miércoles. La carta de 3 páginas en papel con membrete de la White Star Line, la empresa propietaria del barco, fue la última escrita a bordo de la cual se tiene conocimiento. Fue encontrada en un cuaderno en el bolsillo de la ropa de Alexander, cuyo cuerpo fue rescatado del mar algunos días después del naufragio. Sus pertenencias fueron enviadas a su hermano en los Estados Unidos. En 2017, el trozo de papel manchado de agua fue vendido por aproximadamente $140,000 estadounidenses. El famoso querubín de bronce de la escalera. La famosa gran escalera de primera clase del Titanic, inmortalizada por la pareja Rose y Jack en la película de James Cameron, era de un lujo inigualable, tallada a mano en madera y con numerosos vitrales y esculturas. Una de estas piezas era un querubín dorado sosteniendo una lámpara que se cree adornaba el rellano superior. En 1987, la escultura fue encontrada entre los objetos rescatados en el lugar del naufragio sin el pie izquierdo, que puede haberse perdido cuando fue arrancado debido al impacto del barco en el fondo del mar. Llaves del depósito de linternas. El tripulante Samuel Hemming fue el encargado de asegurarse de que los 15 botes salvavidas del Titanic tuvieran linternas a bordo. La orden vino del capitán Edward Smith, y Samuel hizo 5 viajes al barco que se estaba hundiendo para buscar las lámparas. Luego, se sumergió en el agua helada y nadó hasta un bote salvavidas. Samuel sobrevivió al desastre y guardó las llaves por el resto de su vida. En 2016, las piezas utilizadas para desbloquear la puerta donde se encontraban las linternas fueron vendidas por aproximadamente $23,000 estadounidenses. Hechas de latón, llevan grabado el nombre del barco. Menú de la última comida del Titanic. El menú de la última comida servida a los pasajeros de primera clase del Titanic es una reliquia histórica que fue vendida por aproximadamente $86,000 estadounidenses en 2012. El menú fue salvado por el pasajero Abraham Lincoln Salomón, una de las pocas personas que subió a bordo de un bote salvavidas casi vacío apodado Money Boat, barco del dinero, donde solo había millonarios. La pulsera de Amy.
La pulsera de oro y plata de 15 quilates, con el nombre Ami, escrito en diamantes, fue rescatada del fondo del mar en 1987. Había al menos 2 mujeres con ese nombre entre las más de 2.000 personas a bordo, una de ellas siendo miembro de la tripulación. Sin embargo, hasta el día de hoy, la dueña de la pulsera sigue siendo desconocida. El campanario del Nido de Cuervos. En 1985, el campanario del Nido de Cuervos del mástil de proa del Titanic, la parte superior donde los tripulantes vigilaban los alrededores, fue recuperado del fondo del mar. Fue tocado 3 veces por el vigía Frederick Fleet en un intento de alertar al capitán de que había un iceberg por delante y que podría chocar contra el barco. Un chaleco salvavidas. Uno de los pocos chalecos salvavidas que quedaron del naufragio fue guardado por el médico estadounidense Frank Blackmar, un pasajero a bordo del RMS Kerpassie, quien ayudó en el rescate de los 705 sobrevivientes. El barco llegó al lugar donde el Titanic se hundió aproximadamente 2 horas después de la tragedia, encontrando a las personas en estado de shock o con hipotermia. El fragmento más grande del casco. El fragmento más grande del casco del barco que se ha rescatado fue encontrado durante una expedición en 1994. Con una longitud de 4.5 metros y un peso de 15 toneladas, formaba parte de la estructura del piso de la primera clase. Recién en 1998, la pieza pudo ser izada desde las profundidades del océano, después de que una operación de rescate fallara en 1996 cuando el cable que sostenía el casco se rompió. Cubierta de musgo y con puntos de corrosión, la estructura fue tratada para retrasar la oxidación. Placa de los botes salvavidas. Una placa de latón de uno de los botes salvavidas del Titanic fue vendida en los años 2000 por aproximadamente $32.000 estadounidenses. Los botes salvavidas estaban identificados con el nombre del barco en uno de los lados de la proa. Estos botes alojaron a los 705 sobrevivientes del desastre del transatlántico hasta que fueron rescatados por el RMS Kerpassie. Proyecto original del Titanic. Recientemente, una placa gigantesca de 10 metros de longitud que contenía el proyecto original del Titanic fue vendida en una subasta por aproximadamente $236.000 estadounidenses. Aunque no formaba parte del naufragio, esta placa sirvió como base para la investigación llevada a cabo por la White Star Line para determinar las causas del accidente. La placa presenta diversas marcas de tiza roja y verde que muestran dónde se creía que el agua penetró en el barco. Es simplemente una de las piezas más importantes y mejor documentadas de memorabilia del Titanic que existen, dijo la casa de subastas Henry Aldrich y Son a CNN. Gracias por ver el video hasta acá. Si te gustó, no te olvides de suscribirte y dejar tu like, me ayudarías muchísimo a seguir creando contenido. Hasta pronto.